Aquella mañana la naturaleza salvaje de Alaska transmitía una quietud antinatural, un silencio tan completo que parecía deliberado como si la propia tierra contuviera la respiración. En el mundo de Marty Mayorato, el silencio nunca estaba vacío. Era una señal, una advertencia. La quietud que llegaba antes de que el tiempo cambiara, antes de que los animales huyeran, antes de que algo oculto decidiera revelarse. La nieve se deslizaba en lentas capas en espiral por la línea de la trampa, asentándose suavemente sobre los tejados de las cabañas, los tubos de las estufas y los caminos familiares que Marty y su hija Noah habían recorrido más veces de las que ninguno de los dos podía contar. Sin embargo, a pesar de la familiaridad, el aire parecía alterado, cargado de un malestar que presionaba suave pero insistentemente contra el valle. La radio sonó justo después del amanecer. Noah estaba en el cobertizo de almacenamiento clasificando el equipo para un viaje de suministros a la vieja cabaña de la cresta. Sus manos se movían automáticamente a través de rutinas aprendidas durante toda una vida. Cuando la transmisión cortó el silencio, se congeló a mitad de movimiento. La voz pertenecía a un piloto de reconocimiento, uno que de vez en cuando volaba bajo sobre la región, informando de los cambios repentinos del clima o de la madera caída a los que vivían más allá de las carreteras y los mapas. Pero este mensaje no llevaba a un tono casual. La visibilidad había disminuido durante su vuelo, dijo, lo que le obligó a volar más bajo de lo habitual sobre el bosque cercano al límite más alejado de la línea de trampas de Mayorato. Fue entonces cuando lo vio. Algo antinatural, algo metálico. Erguido entre los árboles, parcialmente enterrado en la nieve, proyectando una sombra que no pertenecía al bosque. Las coordenadas que leyó en voz alta le llevaban directamente a una franja de terreno que Marty siempre había tratado con discreta cautela. Era un lugar que nunca describía con detalle, el tipo de terreno que advertía a Noah que nunca explorara solo. Noah salió al frío, el aire le mordió bruscamente las mejillas, mientras su aliento se elevaba en pálidas nubes. Casi de inmediato vio a su padre acercarse desde el granero. Su paso era firme, controlado, pero la expresión de sus ojos le apretó el pecho. Marty había oído la misma transmisión. El piloto insistió en que había dado 2 vueltas seguro de lo que veía. No era una cabaña. No era equipo abandonado. No eran restos. Era algo hecho por el hombre que se erguía donde nadie había viajado en años. Noah estudió a su padre con detenimiento. Más de 2 décadas en el monte le habían enseñado que el más mínimo cambio en la expresión de Marty a menudo tenía más significado del que podrían tener las palabras. Era un hombre formado por largos inviernos y duras tormentas, por la soledad que tallaba la paciencia y la disciplina en cada movimiento. El miedo no era algo que lo visitara a menudo. Sin embargo, ahora su atención se agudizaba de una manera que ella solo había visto un puñado de veces antes. El equipo del documental, que ya se encontraba en el lugar para filmar los preparativos de principios de invierno, percibió el cambio casi al instante. Los movimientos se ralentizaron. Los trípodes se bajaron. Los micrófonos se guardaron con un cuidado inusitado. El productor se acercó a Marty con cautela, preguntándole si debían seguirle en caso de que decidiera investigar. Marty respondió sin dudarlo. Lo que hubiera aparecido estaba en un terreno del que él era responsable. Irían. Ignorarlo no era una opción. Al cabo de unos minutos, el grupo se preparó para la caminata. Noah trabajó con eficiencia práctica, poniéndose la ropa, ajustándose las correas, comprobando la munición con manos más firmes que su corazón. Marty se detuvo a su lado con voz baja y pausada, diciéndole que no tenía por qué venir si se sentía insegura. Noah lo miró a los ojos y negó con la cabeza. La tierra más allá de la cresta era parte de su herencia, moldeada tanto por las advertencias y las historias de su padre como por la nieve y el tiempo. Si algo había aparecido allí, necesitaba verlo por sí misma. Partieron bajo un cielo espeso de nubes. La nieve amortiguaba sus pasos, tragándose el sonido, hasta que solo quedaba la respiración y el silencioso roce de las telas. El bosque se oscurecía con cada kilómetro, los árboles se inclinaban hacia adentro como si estuvieran escuchando.
Marty rompió el silencio al fin hablando en voz baja sobre la cresta. El tiempo se inclinaba extrañamente a su alrededor, dijo. El viento arrastraba ecos que no se comportaban como debían. Las huellas aparecían y desaparecían de formas que nunca podría explicar del todo. Su instinto siempre le había dicho que algo antiguo se había asentado en aquel valle mucho antes de que nadie construyera cabañas cerca. A medida que subían el viento, desaparecía por completo. Las agujas de los pinos colgaban rígidas por la escarcha, inclinándose suavemente bajo la nieve fresca. El equipo les seguía con las cámaras captando la sutil tensión de la mandíbula de Marty, la forma en que los ojos de Noah escrutaban los árboles con una vigilancia nacida de años en el monte. Cuando llegaron a la cresta, el bosque se abrió en un estrecho valle más abajo. La extensión intacta de nieve hacía imposible pasar por alto la forma. Noah la vio primero. Una forma oscura cerca de la base de un grupo de abetos demasiado recta para ser madera caída, demasiado angulosa para ser piedra. Contrastaba fuertemente con el blanco que la rodeaba inconfundiblemente fuera de lugar. Marty entrecerró los ojos, su aliento formando nubes cortas y endurecidas. Algo dentro de él reconoció la intrusión mucho antes de que llegaran al fondo del valle. Descendieron lentamente midiendo cada paso. Las cámaras registraron la progresiva extensión de la comprensión en cada rostro. Cuando llegaron al objeto, el bosque se sumió en un silencio más profundo de los que oprimen los oídos. Era de metal medio enterrado con la superficie superior al descubierto. La nieve se adhería ligeramente a él, pero la textura de debajo era inconfundiblemente artesanal, envejecida pero extrañamente intacta por el óxido. Noah se agachó junto a él, sus dedos se cernieron antes de hacer contacto. En el momento en que lo tocó, retrocedió como si estuviera quemada. El metal estaba caliente. Marty se lanzó hacia adelante, tirando de ella hacia atrás con más fuerza de la que esperaba. El productor susurró para que las cámaras siguieran rodando, aunque incluso él parecía inseguro de lo que estaban presenciando. Noah miró fijamente su mano enguantada, estremecido. Nada en el bosque de Alaska debería mantener el calor en el aire helado. Ni las herramientas, ni el equipo, ni nada abandonado. Marty puso su propia mano contra la superficie, luego la retiró bruscamente. Bajo las yemas de sus dedos el metal vibró débilmente, un zumbido bajo que se elevaba como el aliento atrapado en su interior. Sus ojos se oscurecieron al reconocerlo, aunque no ofreció ninguna explicación. La brisa se apagó por completo. Los árboles permanecieron inmóviles. Noah observó a su padre esperando las palabras a las que parecía reacio a dar voz. Cuando por fin habló, le dijo que debían abandonar el valle de inmediato. Algo en su tono hizo comprender a Noah que no se había limitado a presentir el peligro. Lo había recordado. El camino de vuelta hacia la cabaña resultó más pesado que el viaje de ida. La débil vibración del objeto persistía en los pensamientos de Noah, palpitando como un recuerdo que nunca había vivido, pero que de algún modo reconocía. El silencio de Marty pesaba más que el frío. Su paso revelaba urgencia bajo su controlada apariencia, mientras escudriñaba la arboleda atento a algo que Noah no podía ver. Incluso el equipo de documentalistas percibió el cambio bajando sus cámaras mientras caminaban. Cuando llegaron al claro, Marty se detuvo bruscamente y ordenó a todos que permanecieran fuera mientras él comprobaba el perímetro. Se movía con la precisión de alguien que entendía exactamente cómo se movía el peligro por la naturaleza salvaje. Noah lo observó pasearse por el borde de los árboles estudiando la nieve en busca de huellas que pudieran haber pasado por alto. Notó cómo sus hombros se tensaban cuando no encontraba ninguna. Significaba que lo que había estado en ese valle no había dejado rastro. O peor aún, que seguía observando. El productor insistió en que lo documentaran todo, a menos que Marty dijera lo contrario. Ya no se trataba de un segmento rutinario de invierno, sino de una historia que se desarrollaba en tiempo real. Noah se detuvo cerca de la pila de leña, sintiendo el frío filtrarse a través de sus guantes. Había seguido a su padre en tormentas y a través de ríos helados desde la infancia, aprendiendo a leer la tierra como él, pero nunca lo había visto tan inquieto. Repitió el momento en que tocó el objeto. El calor no había sido natural,
Se sentía dirigido, casi intencionado, como si respondiera a su presencia. Apretó la palma de la mano contra su muslo, recordando la sensación que recorrió su guante. Marty volvió y les indicó a todos que entraran. El fuego crepitaba abajo, dando a la habitación un tenue resplandor. La tensión envolvía las paredes de la cabaña como una capa adicional de escarcha. Marty colgó el abrigo y se volvió hacia Noah con una mirada que encerraba años de historia no hablada. Dijo que había visto algo parecido una vez mucho antes de que ella naciera. No era el mismo objeto, pero sí algo que transmitía el mismo calor antinatural. Habló con cuidado, como si eligiera cada palabra con precisión. Durante una batida de trampas muchos años antes, había seguido unas huellas extrañas hasta un barranco después de una tormenta. Encontró un árbol derrumbado que ocultaba una estructura metálica. Palpitaba con la misma vibración zumbante que sentían hoy. El equipo se inclinó hacia adelante, las cámaras rodando ahora sin vacilar. Marty nunca contó esta historia a nadie. La había enterrado profundamente con la esperanza de que siguiera formando parte de los secretos de la Tierra. Describió cómo el objeto que vio entonces había sido parcialmente fundido, su superficie grabada con marcas que parecían casi orgánicas. Cuando se acercó, el aire que lo rodeaba se volvió cálido a pesar de la nieve circundante. Lo tocó solo un segundo. La sensación recorrió su brazo como una corriente, dejándolo desorientado. Huyó del barranco y evitó esa franja de tierra durante años. Noah había crecido oyendo advertencias sobre esa región, pero nunca la razón que había detrás de ellas. Noah escuchaba en silencio, pero sus ojos brillaban con preguntas. Le preguntó a su padre por qué nunca lo había denunciado. Marty miró hacia la ventana antes de contestar. Dijo que había vivido suficientes inviernos como para saber cuándo algo no tenía explicación. Temía que informar de tal descubrimiento atrajera la atención equivocada y perturbara el equilibrio de la Tierra. La naturaleza no necesitaba autoridades que la invadieran. Algunos misterios estaban destinados a permanecer donde yacían intactos, pero ahora, años después, algo había vuelto, o algo se había despertado. El productor se acercó con voz firme pero cargada, y preguntó si Marty creía que esos objetos estaban conectados. Marty dijo que sí, en un tono que no dejaba lugar a dudas. El calor, el zumbido, la ausencia de óxido y el lugar antinatural le recordaban lo que había encontrado décadas atrás. Noah miró a su padre con una nueva mezcla de miedo y determinación. Se dio cuenta de que su padre había llevado esa carga solo durante años, prefiriendo el silencio a las explicaciones. Pero el silencio ya no les protegería. La tripulación sugirió ponerse en contacto con las autoridades, pero Marty levantó una mano. Dijo que las autoridades vendrían a pesar de todo una vez que el avistamiento del piloto llegara a la estación de guardabosques. Lo que importaba ahora era comprender por qué el objeto se había revelado de nuevo y por qué Noah reaccionó con tanta fuerza cuando ella lo tocó. Tragó saliva con fuerza, su pulso coincidía con el recuerdo de aquella extraña vibración. Le contó a su padre que cuando su mano entró en contacto sintió algo más que calor, sintió reconocimiento. El objeto había tenido la sensación de reconocerla, de responder a su tacto, casi como si reaccionara a su presencia en concreto. La habitación se quedó en silencio. Marty se acercó y le pidió que describiera la sensación. Noah habló despacio, con voz firme a pesar del peso de su confesión. Dijo que el calor se sentía dirigido como un latido bajo el metal. Sintió un tirón no hacia afuera sino hacia adentro, como si la observaran o la comprendieran. La expresión de Marty se endureció con un miedo que ella nunca había presenciado en él. Susurró que el objeto que había encontrado años atrás no reaccionaba ante él en absoluto. La cara del productor cambió al asimilar las implicaciones. Las cámaras captaron cada parpadeo de emoción entre padre e hija. Marty miró a Noah con una mezcla de preocupación y comprensión. Algo ahí fuera había decidido responderle, y él no entendía por qué. Noah sintió que se le cortaba la respiración al comprender la gravedad de aquella verdad. Entonces la radio volvió a crepitar. La voz de un guardabosques atravesó la habitación tensa y sin aliento. Dijo que habían detectado algo en la vigilancia cerca de la cresta. Algo se movía, algo grande, y se dirigía directamente hacia la cabaña de los Mayorato. La llamada terminó bruscamente, dejando la cabaña en un pesado silencio
mientras los significados se asentaban en todos los rostros. Noah se volvió hacia su padre. Esta vez, Marty no le dijo que tenían que marcharse, sino que tenían que prepararse. Que se acercaba entre los árboles, el repentino silencio de la radio parecía más pesado que el propio aviso. Las últimas palabras del guardabosques resonaron en la cabaña como si las paredes de madera las hubieran absorbido. Algo se movía hacia su posición lo bastante grande como para activar dos sensores distintos lo bastante firme como para ignorar el frío cada vez más intenso. Noah miró a su padre buscando consuelo en su expresión, pero solo encontró cálculo. Marty se movió rápidamente asegurando las ventanas, comprobando el rifle sobre la chimenea y escudriñando la arboleda a través de las estrechas rendijas entre los troncos cubiertos de escarcha. El equipo del documental volvió a encender sus cámaras. La urgencia era ahora inconfundible. Habían venido para un reportaje de supervivencia invernal, pero la historia que se desarrollaba ante ellos era algo mucho más extraño, algo que ninguno de ellos había esperado captar. El productor susurró instrucciones a su equipo, pero ni siquiera él pudo ocultar el temblor en su voz. Noah se puso al lado de su padre con la respiración entrecortada pero controlada. Recordó el calor que latía a través del objeto metálico en el valle y en el momento en que lo tocó, la sensación había sido personal, casi direccional. Ahora algo se movía hacia ellos, si estaba conectado aún, no lo sabía, pero su instinto le decía que no era una coincidencia. Marty le puso una mano en el hombro firme pero segura. Le dijo que se quedara detrás de él sin importar lo que apareciera entre los árboles. Noah asintió, aunque algo en su interior la instó a avanzar en lugar de retroceder. Entonces oyeron el primer sonido débil pero claro. La nieve se movía en largos y rítmicos desplazamientos, no como un animal saltando o un humano caminando, sino algo que se deslizaba metódicamente entre los árboles. El ruido se hizo más fuerte a medida que se acercaba crujiendo ligeramente a través de la maleza sin prisa. Marty hizo un gesto al equipo para que permanecieran agachados. Su voz apenas era más que un suspiro cuando le dijo al productor que si las cámaras permanecían encendidas, ellos debían permanecer en silencio y fuera del camino. La cabaña aguardaba con una tensión que parecía viva. El equipo del documental intercambió miradas con los ojos muy abiertos pero comprometidos. Una presencia se movía al borde del claro. Noah la vio primero como una distorsión de sombra, una forma que se enhebraba entre los abetos, una ondulación de movimiento, lo bastante sutil como para imitar el desplazamiento de las ramas pero incompatible con cualquier comportamiento natural. Marty levantó ligeramente el rifle sin apuntar pero preparándose para lo peor. Entonces la forma dio un paso adelante. La tripulación jadeó en silencio. Era un alce pero algo iba mal, muy mal. El animal se movía como confundido con paso irregular girando bruscamente la cabeza como si escuchara un sonido que no le pertenecía. Marty bajó un poco el rifle y susurró que había visto enfermedades en la fauna salvaje, pero nunca nada parecido. El alce se detuvo con la respiración agitada en ondas lentas. Sus ojos reflejaban el resplandor de la linterna, pero Noah percibió una extraña desorientación en su mirada. Dio un pequeño paso hacia adelante, susurrando a su padre que no parecía amenazador sino perdido. El alce giró bruscamente la cabeza hacia la cresta, agitando las orejas como si escuchara algo a lo lejos. Luego salió disparada no hacia la cabaña sino alejándose de ella. Siguió un profundo silencio que parecía casi escenificado. Noah exhaló lentamente, su pulso se calmó. La tripulación bajó su equipo. Marty siguió observando la línea de árboles. Susurró que el animal no había venido a por ellos. Había estado huyendo de otra cosa. Antes de que Noah respondiera, la radio volvió a crepitar. Esta vez era otro guardabosques. Dijo que lo que había activado los sensores antes seguía en movimiento y ahora había cruzado a su sector. Añadió que el alce que acababan de ver probablemente se había asustado. Y entonces dijo algo que hizo que a Noah se le retorciera el estómago. Los sensores habían detectado una segunda señal de calor más pequeña que la primera que se arrastraba tras ella, firme e invariable. El guarda preguntó si los mayeratos habían visto algo inusual. Marty respondió con frases entrecortadas y controladas.
Confirmó lo del alce, pero no mencionó nada sobre el objeto del valle ni sobre la historia que había contado antes. Algunas verdades no pertenecen a las radios. El guarda forestal dijo que había refuerzos en camino, pero que estaban a horas de llegar debido al empeoramiento del tiempo. Aconsejó a Marty que asegurara la cabaña, evitara la línea de árboles y esperara. Noah sintió un escalofrío más profundo que el frío. Susurró a su padre que la segunda señal de calor podría no ser un animal. Marty no contestó al principio. Se acercó a la ventana mirando fijamente hacia el valle donde yacía enterrado el objeto metálico. Dijo que años atrás, cuando encontró la primera estructura metálica caliente en el barranco, había sentido algo parecido. Había sentido algo cerca, algo observando, algo esperando. A Noah se le cortó la respiración. Le preguntó si creía que el objeto podía influir en la vida salvaje o percibir el movimiento. Marty se volvió y la miró con una seriedad que ahuecó la habitación. Dijo que creía que el objeto intentaba guiar a algo, o a alguien. No lo dijo, pero Noah lo entendió. Ella fue la única a la que el objeto reaccionó. Ella fue la única que sintió su pulso. Y ella fue la única que sintió ese inexplicable reconocimiento. Y Noah sintió en lo más profundo de sus huesos que la seguía a ella. El productor se adelantó con voz temblorosa. Preguntó qué debían hacer. Marty respondió sin vacilar. Volvían al valle. Lo que viniera, lo que hubiera despertado. La verdad ya no estaba en la cabaña. Estaba esperando donde el metal cantaba bajo la nieve. La tripulación lo miró con incredulidad, pero Noah lo comprendió al instante. Levantó la mochila, calmó la respiración y se colocó junto a su padre. Algo había venido a por ellos, y tenían que enfrentarse a ello. El valle responde. Salieron de la cabaña antes de que amaneciera, avanzando a través de un silencio tan denso que parecía prensado en la propia nieve. Marty guiaba con la firmeza de un hombre que había cruzado estos bosques más veces de las que podía contar. Sin embargo, incluso él sentía la diferencia en el aire. Este viaje tenía urgencia, no precaución. Noah les seguía de cerca con la respiración entrecortada y los latidos de su corazón sintonizados con algo que no podía nombrar. El equipo del documental les seguía agobiado por el equipo y la creciente conciencia de que lo que aguardaba en el valle no era un descubrimiento ordinario. El bosque les recibió con un silencio antinatural, sin aleteo de alas, sin el gemido de ramas que se mueven, ni siquiera el lejano crujido del hielo. La tierra escuchaba. Noah sentía calor bajo el frío, una extraña atracción procedente de algún lugar más adelante, tenue pero inconfundible. Le recordaba al zumbido metálico que sentía a través de su guante cálido y deliberado, como si el objeto bajo la nieve la reconociera. No se lo dijo a su padre. Temía confirmar la verdad que sentía subir por sus huesos. Algo aquí fuera no se había despertado sin más. Descendieron hacia el valle, cuya entrada quedaba a la sombra de los altos abetos que bordeaban la cresta. Marty se detuvo 2 veces para inspeccionar el terreno. Unas pesadas huellas de arrastre cruzaban el sendero, largas y desiguales, no eran las zancadas de un lobo ni los saltos de un alce. Algo grande había pasado por allí, algo de lo que los guardas les habían advertido. Pero la segunda señal de calor de la que se había informado antes no dejaba rastro alguno. Aquella presencia invisible presionó fuertemente los pensamientos de Noah. El productor susurró que aquello ya no parecía un documental sino un encuentro. En el fondo del valle el zumbido regresó suave pero innegable, vibrando débilmente a través del suelo. Marty apretó con fuerza el rifle. La respiración de Noah se aceleró. El objeto yacía delante, semienterrado exactamente donde lo habían encontrado. Pero ahora la nieve que lo rodeaba se había derretido, formando un anillo cada vez más amplio. La tierra estaba húmeda y oscura, el vapor se elevaba en finos torbellinos. No se trataba de un deshielo natural, sino de calor generado desde dentro. Marty le dijo a Noah que se quedara atrás, pero ella se adelantó instintivamente. El equipo filmó en silencio, captando cada temblor en el aire. Noah se arrodilló junto al objeto. El zumbido se hizo más profundo. Un temblor onduló bajo el suelo. La nieve se desprendió de los árboles en suaves avalanchas. Marty se lanzó hacia adelante, apartando a Noah mientras el zumbido se estabilizaba en un pulso de baja resonancia. Entonces un crujido resonó en la cresta. Una figura se movió entre los árboles.
La forma era alta, angulosa, y se deslizaba con una fluidez que desafiaba la rigidez del terreno invernal. La tripulación se congeló. Marty levantó su rifle, aunque un instinto profundo le decía que las balas no significarían nada aquí. La figura dio un paso adelante. Por un momento, Noah pensó que era un hombre. Luego se desplazó hacia el exterior con las extremidades demasiado largas para un humano, los hombros caídos como los de un animal construido para el silencio. La piel o el pelaje estampados con los mismos colores apagados que la corteza que tenía detrás. Parecía como si el propio bosque hubiera dado forma a un cuerpo y lo hubiera enviado a caminar. Noah sintió un tirón magnético, el mismo tirón interno que ella sentía junto al objeto. Marty se movió frente a ella, pero ella se inclinó hacia un lado pues necesitaba verlo con claridad. La criatura ladeó la cabeza no agresivamente sino con curiosa precisión. El zumbido metálico respondió en el mismo instante, vibrando con una nueva claridad. La nieve cayó en láminas resplandecientes. Algo tácito pasó entre la criatura y el objeto. Entonces la criatura se volvió bruscamente, no hacia ellos, sino hacia la cresta lejana como si respondiera a una llamada que solo ella podía oír. Desapareció tan rápido como había aparecido, disolviéndose de nuevo entre la madera. El silencio reclamó el valle. Antes de que nadie pudiera hablar, la radio emitió un violento crujido. La voz del guardabosques estaba tensa. La primera señal de calor seguía moviéndose ladera arriba, pero la segunda permanecía cerca del valle, inmóvil, cerca de sus coordenadas. La expresión de Marty se ensombreció. Se volvió hacia Noah. Ella comprendió antes de que él dijera una palabra. La segunda firma de calor nunca había pertenecido a la criatura. Siempre había sido ella. Ella era la constante a la que el objeto reaccionaba, la que el valle reconocía. El suelo volvió a temblar más profundamente que antes. El objeto metálico se hundió ligeramente en la tierra, arrastrando consigo la nieve circundante. Se abrió una fisura. Un resplandor rojo surgió de la hondonada que había debajo, respirando como la lenta exhalación de algo que se despertaba. Marty arrastró a Noah hacia atrás, gritando a la tripulación que se mantuviera en terreno más elevado. La fisura se ensanchó. El objeto palpitó una vez, brillante e inquieto, como si hiciera señales. Luego el bosque se aquietó, y desde lo alto de la cresta apareció otra figura observando con una quietud que tensó cada músculo del cuerpo de Noah. Cuando la cresta habló, la figura de la cresta no se movió al principio. Permaneció de pie como un recorte contra el cielo, palidecido, perfectamente inmóvil, con los brazos a los lados, el cuerpo medido en una simetría antinatural. Noah sintió que el aire a su alrededor se contraía como si el propio valle estuviera braceando. Marty levantó una mano instando en silencio al equipo a no hacer ruido. Las cámaras rodaron de todos modos, captando cada segundo una tensión que parecía tener siglos de antigüedad. La figura de la cresta dio un paso adelante, la nieve se separó alrededor de sus pies sin oponer resistencia. La criatura que habían visto antes se movía con fluidez, pero ésta lo hacía con intención, cada paso deliberado, casi ceremonial, como si se aproximara a un antiguo límite. Marty susurró a Noah que se pusiera detrás de él. Ella lo hizo, pero solo en parte. Su mirada se clavó en la figura, atraída por una fuerza a la que ya no se resistía. El zumbido del objeto metálico volvió a crecer, lento y rítmico, pulsando como un latido atrapado bajo tierra. El resplandor rojo de la fisura iluminó la figura desde abajo, coloreándola con espeluznantes destellos carmesíes. La criatura se detuvo al borde del valle. Noah sintió que la cálida atracción se intensificaba. Susurró que no miraba al grupo sino a ella. Aquella verdad se asentó sobre ellos como nieve fresca. La criatura dio otro paso, exhalando un sonido que no era ni un gruñido ni un habla, sino algo intermedio. Marty levantó el rifle no para disparar, sino para advertir. Ordenó a la criatura que se detuviera. Así lo hizo. Noah dio un paso adelante antes de que se diera cuenta de que se estaba moviendo. Marty la cogió del brazo, pero ella se volvió hacia él con una firmeza que no pudo rebatir. Le dijo que sentía que algo la llamaba, que lo había sentido desde el momento en que tocó el objeto. El rostro de Marty se tensó con un miedo más profundo que cualquier tormenta que hubiera capeado. Susurró que algunas llamadas no están destinadas a ser respondidas, pero Noah se liberó. La figura respondió al instante.
Su postura cambió, ya no imponente, sino receptiva, como esperando una señal. El zumbido se hizo más profundo, el suelo vibraba en ondas. La nieve se deslizó de las ramas en suaves cascadas. La fisura se ensanchó, revelando más del resplandor rojo que había debajo. La tripulación lo filmó todo con los ojos muy abiertos y pálidos. Noah se acercó lentamente al objeto, volvió a poner la mano sobre el metal. Esta vez hizo contacto. El calor le recorrió la palma de la mano y se extendió por su brazo como un rayo que no quemaba. El zumbido se sincronizó con su pulso, haciéndole eco, equilibrándolo, fundiéndose con él. Marty gritó su nombre. La criatura de la cresta dio un paso atrás como si se sobresaltara. De la fisura brotó una luz lo bastante brillante como para proyectar sombras contra los árboles. Noah jadeó, pero no se apartó. Susurró que no le hacía daño, que se comunicaba. Tras sus ojos parpadearon imágenes, impresiones más que recuerdos. Una caverna iluminada por una luminiscencia roja. Formas que se mueven con un propósito deliberado. Una sensación de búsqueda, de espera, de vigilia bajo la tierra, en busca de algo o alguien que pueda recibir la señal. Marty la cogió antes de que cayera, y ella le miró con ojos no llenos de miedo, sino de comprensión. Dijo que no habían encontrado el objeto, sino que éste la había encontrado a ella. La fisura se estrechó ligeramente, su brillo se atenuó. La criatura de la cresta observaba con su forma rígida, como si esperara un desenlace. Noah recuperó el aliento. Dijo que el objeto no era un artefacto ni un dispositivo. Era un faro. Un faro que llamaba a un linaje concreto, a una resonancia concreta, a una persona concreta. Marty se quedó mirándola estremecido. Exigió saber qué significaban las imágenes. Ella negó con la cabeza. No podía descifrarlas del todo, solo sentir la intención que había tras ellas. La criatura se dio la vuelta y miró hacia la cresta cuando apareció la primera luz verdadera de la mañana. Retrocedió y se desvaneció entre los árboles con el mismo movimiento surrealista que había mostrado antes. Marty ayudó a Noah a ponerse en pie. El zumbido se había desvanecido por completo. La fisura ya no brillaba. El bosque exhaló un largo suspiro de liberación, como si algún umbral se hubiera cerrado. Los guardabosques llegaron instantes después sin aliento y armados, pero el valle ya había vuelto a la quietud. El equipo bajó las cámaras aturdido. Marty abrazó a Noah intentando calmar el temblor de sus manos. Susurró que lo que vivía bajo la cresta no había pretendido hacer daño. Había pretendido reconocimiento. Había esperado a alguien que pudiera responder. El valle ya no le parecía amenazador, sino lúgubre, como un lugar que había sido testigo de una verdad demasiado pesada para el mundo de arriba. Marty miró el suelo cubierto de nieve y luego a su hija. Por fin afloró la pregunta que había arrastrado durante años. ¿Por qué ella, Noah, no respondió? Se limitó a volver la vista hacia la cresta, sabiendo que la respuesta no estaba en las palabras, sino en el zumbido que aún resonaba débilmente dentro de su pecho. El valle volvió a quedar en silencio, pero el silencio ya no se sentía vacío, sino como la continuación de una conversación que solo ella podía oír. Mientras los guardabosques examinaban la fisura y debatían los protocolos, Noah se apartó del ruido y volvió a encarar la cresta. La luz temprana rozaba las copas de los árboles con un suave dorado, dando al mundo una frágil calma que desmentía lo que acababa de ocurrir. Sintió que el valle la estudiaba en silencio, con paciencia, como si reconociera que el momento del despertar había pasado, pero su significado permanecía. Marty se unió a ella con la respiración pausada, los ojos escrutando el horizonte en busca de amenazas que ya no parecían físicas. Le preguntó qué vendría después. Noah respondió con tranquila certeza. Lo que la había llamado no había terminado. El valle volvería a hablar y cuando lo hiciera ella estaría dispuesta a escuchar. Si esta historia te ha dejado sin aliento, suscríbete y quédate con nosotros mientras seguimos cada nueva señal desde la cresta. Comparte tus pensamientos, únete al debate y ayuda a desvelar los misterios que dan forma a la vida más allá del mapa. El desierto está hablando y juntos escucharemos.